versículos del 11 al 15. ¿Lo tenemos todo, hermano? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Incline su rostro y damos la bendición esta noche por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Te pido, Señor, que bendiga la vida de los que están aquí presentes, los que están a través de la red y los que están a través de este sonido, Señor. Habla a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones, Señor, para que tengan esa disposición en su corazón de poder escuchar con atención esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, seguimos con el estudio bíblico del capítulo 16, donde estamos ya en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Dijimos que el apóstol Pablo fue escogido por Jesús para predicar al pueblo gentil. Y el plan de Jesús era que el apóstol Pablo era el que iba a llevar ese mensaje a aquellas ciudades donde no se había predicado el evangelio. Por eso que el apóstol Pablo viene y emprende esos viajes misioneros. Primero ya vimos el primer viaje, hoy estamos con el segundo viaje. Dice que allí se encuentra el apóstol Pablo ya en Filipos. Si las Biblias que algunos tienen ahí, tienen mapas allá al final de la Biblia, ahí podemos ver cómo está el primero y el segundo viaje misionero, donde el apóstol Pablo indica ahí esas ciudades donde él va navegando o caminando, ¿verdad? Allí en la última página están los viajes del primer viaje de Pablo, después sigue el segundo viaje de Pablo, y ya nos encontramos al final, arriba, donde dice Macedonia, y ahí están las ciudades donde ya Pablo se encuentra, ya al punto de volver a retornar de su viaje. Ahí dice que se encuentra en Neápolis, que al final en este tiempo es Nápoles, y Filipos, Antípolis y Tesalónico. Ahí se encuentra ahorita el apóstol Pablo. Eso es lo que vamos a ver aquí en el versículo 11. Así es que de eso se trata, que el apóstol Pablo siga evangelizando, siga predicando esa palabra, y usted y yo también hemos sido llamados a predicar el evangelio. No solo en la congregación, sino en nuestras casas, en los vecinos, en todo lugar donde nosotros estemos hay que predicar la palabra. A eso hemos sido llamados. No solo a engordar nosotros de Biblia, sino que hay que darle otro, ¿verdad? Lo que de gracia recibimos, hay que darlo de gracia. Porque así es nuestro Dios. Si usted bendice, entonces usted también tiene que bendecir. Entonces el apóstol Pablo viene y él recibió de gracia. El llamado que él iba era de parte del otro lado, ¿verdad? A matar, a capturar cristianos iba, pero Dios lo llamó a otra cosa. Dios lo llamó a que cambiara de pensar. La forma de pensar tenía que ser diferente, porque eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Cambiarle su mente, su corazón. Ya no es el mismo corazón y la misma mente de odio, de amargura que usted y yo muchas veces tenemos. Si no nos da paz, nos enseña a perdonar a nuestros prójimos, las ofensas.
Eso es lo que dice el Padre nuestro. Que hay que perdonar, dice, a los que nos ofenden. Porque Él nos ha perdonado. Él ya murió por nuestros pecados. Allí Él llevó nuestras culpas, limpió nuestros pecados y ahora quiere que nosotros sigamos haciendo la obra que Él comenzó en esta tierra. Predicar el Evangelio. Él lo hizo por 3 años y medio y ahora esa obra quedó después a los discípulos y ahora nosotros seguimos predicando el Evangelio siendo sus discípulos. Así que el llamado es a predicar el Evangelio. Por eso usted y yo debemos de hablarle a los demás de Cristo. Debemos de llevar ese mensaje donde es necesario. Y hay necesidad en todas las casas. En muchas de las casas que están aquí en esta colonia, en las vecinas, 1 o 2 a veces son cristianos. Es rara la familia que completamente está dedicada al cristianismo. Así que por eso hay que comenzar primero en nuestra propia casa, ¿verdad? Hablarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los casados, a la esposa si no es, o al esposo. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Cristo. Que todos estemos en un mismo sentido. Porque por eso es que el apóstol Pablo da ese consejo allá en el capítulo 7 de Corintios, de no unirse en un yugo desigual con los incrédulos, para que todos tengan el mismo pensar. Por eso es que debemos de nosotros, que en nuestra propia casa, si hace falta que alguno conozca de Cristo, hay que hablar. Aquí vamos a ver cómo en estas casas de oración, o en las sinagogas, que son las casas de oración, dice de que allí se predicaba los días de reposo. Pero esta vez dice que fue diferente. Esta vez dice de que en la casa de oración ya no se predicó, sino afuera, dice. Afuera, cerca del río. Entonces, no está establecido de que solo en la iglesia se puede predicar, sino en cualquier lugar. Así dejó el mandato Cristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Iniciemos ahí, versículo 11. Dice, zarpando, dice, pues de Troas venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, que dijimos que era Nápoles, en la ciudad de Italia, Europa, el continente europeo. Así que dice que zarparon ese día y venimos, dice, con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, versículo 12. Y de allí dice a Filipos. Allí está, vivimos en los mapas, los que tienen mapas, de que Filipos son las ciudades al final de una provincia llamada Macedonia, donde tuvo la visión el apóstol Pablo, allí en los versículos anteriores, de que no se le permitió predicar, el Espíritu Santo lo detuvo y dice que no lo dejó predicar en la ciudad, sino que tuvo la visión del varón de Macedonia, donde ya ahorita se encuentran allí, en este versículo 12 dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces predicó un par de días el apóstol Pablo en varias ciudades. No estuvo un día, ni un rato, sino estuvo, dice ahí, varios días. Estuvo ahí, dice, en aquella ciudad algunos días. Entonces ahí Filipos, hay una gran historia ahí del carcelero de Filipos, que más adelante la vamos a ver, donde ellos son encarcelados. Pero vuelve de nuevo el poder y la gracia de nuestro Dios a sacarlos de la cárcel. Allí donde dice que el apóstol Pablo se encuentra con Silas, encarcelados, y las puertas de las cárceles se abren. Más adelantito vamos a ver eso. Y están ahí, dice, en Filipos, donde el carcelero de Filipos, también al ver que las puertas de las cárceles se abrieron, él viene y saca su espada que quería matarse. Pero de esa sección que a él lo iban a matar si no presentaba el informe. Pero ahí es donde el apóstol Pablo le dijo que se detuviera. ¿Por qué? Porque todos los prisioneros estaban ahí y ninguno había escapado. Así que la gloria sigue siendo de Dios, que Dios seguía obrando. Dios seguía respaldando la obra que el apóstol Pablo, él mismo la había mandado a hacer. Por eso dijimos que allá atrás estaba donde el Espíritu Santo dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra para la cual yo les tengo preparado.
Se parece que lo dice allá en capítulo 11. Así es que ahí está donde dice que llegan a Macedonia, a donde el Espíritu Santo en la visión que el apóstol Pablo tuvo, le puso que fuera a predicar, porque allí en esa visión le dijo el hombre que se le apareció que llegara a predicarles, a ayudarles, porque no conocían el Evangelio. Entonces allí es donde el Espíritu Santo lo vio. Y ahora ya estando allí, empiezan y se quedan trabajando varios días. Así que no es el trabajo solo de un rato, de una hora. El trabajo es de día. Por eso se establecen las misiones, para que quede establecida en ese lugar la casa de oración y el líder que va a llevar ese mensaje. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso es que allá dejó de encargado en la provincia de Efesios a Timoteo, para que él llevara el mensaje a esa ciudad. Así que sigamos avanzando. Ya vimos que el apóstol Pablo se encuentra en Macedonia, en Filipos, que es una colonia, dice allí, ¿verdad? Y una colonia, dice. Esa colonia es una conquista del pueblo romano, de la ciudad de Roma, en Italia. Ellos dominaban en ese tiempo y siempre tomaban autoridad sobre las ciudades, así como en la guerra ahorita, ¿verdad? Rusia siempre quiere tomar el poder y el control de otros países. En este caso es Ucrania, que quiere tomar el control para volver a fortalecerse. Entre más unidos estén, hay más fuerza, hay más poder, porque eso es lo que tenía Rusia más antes, que eran varias ciudades. Eso es lo que tiene Estados Unidos, son muchas ciudades. Por eso se llama Unión de Estados Americanos, porque son varios estados, varios países. Por eso son fuertes, porque hablan el mismo idioma y están unidos. Tienen sus normas, tienen su independencia, pero están unidos. Así es que aquí el apóstol Pablo viene a esta provincia, Macedonia, y logra predicar el Evangelio un par de días, dice ahí algunos días, se queda predicando. Entonces recordemos que el libro de los Hechos es la obra que el Espíritu Santo hace en estos hombres que Dios ha escogido, como es Bernabé, el apóstol Pablo. Incluso Lucas, el autor de este libro de los Hechos, se encuentra allí con Pablo. Bien, avancemos al versículo 13. Y dice, y un día de reposo. Ahí está, los días de reposo eran los días en que se leía la palabra en la sinagoga. Allí se predicaba los días de reposo. Estaba establecido que todos debían de ir a la sinagoga el día de reposo, que significaba que era el día sábado, dice ahí en alguna Biblia, ¿verdad? Entonces dice, un día de reposo, salimos fuera de la puerta. ¿Fuera de la puerta de qué? Veamos, junto al río. Ahí está, ya no están en la casa, sino que están fuera de la puerta y junto al río. Quizás las hermanas o los hermanos estaban lavando ahí. Y ahí, cuando estaban quizás lavando la ropa, viene el apóstol Pablo y empieza a predicar. Dicen que esto se debió a que en las sinagogas estaba establecido que si no habían más de 10 miembros o 10 personas, no se podía ejecutar la oración. No se podía llevar a cabo. Así es que debido a eso, de que hombres no habían muchos, igual que aquí, ¿verdad? Pero hay más mujeres. Entonces eso pasaba, de que solo habían 10 o menos de 10, pero mujeres habían más de 10 o de 12. Entonces por eso que se hizo afuera. Por eso es que aquí dice que junto al río, dice. Entonces dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Quién estaba predicando? Están aquí. Ah, pues sí. Ya vi que están aquí. El apóstol Pablo seguía predicando el Evangelio. No fueron las mujeres. Primero fue el apóstol Pablo. Porque antes no se le permitía a la mujer hablar o enseñar en la sinagoga. Solo los hombres. Entonces, dice que aquí el apóstol Pablo estaba predicándoles la palabra. Eso es lo que dice allí. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces las mujeres sí podían aprender, ¿verdad? Lo que estaba prohibido era enseñar en la congregación. Pero ahora Dios no ha hecho ascensión de personas. Mujeres y hombres igual predican, ¿verdad? Sí, amén.
igual se corrompen. Así es, hombres y mujeres se corrompen, o nos corrompemos. ¿Por qué? Porque Dios así tiene el plan para el hombre y la mujer. Pero Él no nos manda a corrompernos, ¿no? Él nos manda a estar en gracia, en santidad, en paz. Pero como el hombre se corrompe, se aparta de esos estatutos que Dios dejó. Entonces, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios sigue siendo santo. Si yo y usted pecamos, a Dios no le quitamos nada. Los que perdemos somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos en paz y en santidad con nuestro Dios. Dios sigue siendo el mismo poder. El que lo pierde soy yo o usted, cuando se aparta. Así es que por eso dice ahí que donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido en ese lugar. Entonces sí, estaban varias mujeres reunidas ahí y el apóstol Pablo comenzó a predicar. Y así fue como Dios a través del Espíritu Santo viene y pone en una de las mujeres, en una de las hermanas, el oír con fe, el poner atención. ¿Cuántas tienen fe aquí? Amén. Entonces aquí había una mujer igual, pero solo una, dice ahí, ¿verdad? Solo una aquí, no eran todos. Entonces dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Entonces si ella había puesto atención, quiere decir que los demás no, o las demás no estaban poniendo atención, igual que hoy. Algunas no ponen atención. Entonces, pero esta mujer sí puso atención porque le interesaba lo que Dios quería hablar a su vida. Y si a usted le interesa lo que Dios quiere hablar a su vida, entonces hay que poner atención. Así estaba esta mujer oyendo. Esta mujer oyó. ¿Por qué? Porque dice ahí que Dios le abrió los ojos. Vamos ahí, los ojos, perdón, los oídos. Yo para ver si estaban en la jugada, pero no estaban. Entonces dice que esta mujer era de Tiatira, una de las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan predicó o llevó el mensaje para las 7 iglesias. Eso está allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Ahí está el mensaje a la iglesia de Tiatira. De aquí, de esta ciudad de Tiatira, era la mujer que estaba ahí adorando a Dios. Eso es lo que dice ahí, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué pasó? Cuando usted y yo oímos la palabra, el Señor abre los oídos y el corazón. Es lo que dice ahí. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces usted, si está atenta a lo que Dios quiere hablar, Dios le va a hablar. Pero si no estamos atentos, Dios no va a hablar. El mensaje puede terminarse en media hora, en 1 hora, y usted no oyó nada, o yo no oí nada. Si estoy platicando, estoy bien. Otra cosa, ¿verdad? Entonces, aquí dice que esta mujer sí había puesto atención, que adoraba a Dios, estaba oyendo, estaba atenta. Así debemos de estar nosotros a la palabra, estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Para eso son los estudios bíblicos, para poner atención a de qué forma el evangelio se va expandiendo, y quién lo hizo, y por qué lo hizo, y quién lo envió. Entonces ya vemos de que fue el apóstol Pablo, enviado por Jesús y por el Espíritu Santo, que es el que los escogió para llevar ese mensaje de salvación. Por eso dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿a cuántas o a cuántos Dios no les ha abierto el corazón? A nadie, ¿verdad? A nadie se los ha abierto, por eso no ponen atención. Por eso dice aquí que esta mujer sí estaba atenta y que el Señor abrió el corazón de ella. Usted así tiene que estar atento para que Dios abra su corazón, sus oídos, y esté atento a que Dios le hable. Sí, amén. Entonces, esta mujer, estando atenta, Dios le abrió el corazón, y eso es lo que dice, y así puso atención a la gracia que Dios llevaba para regalar en esa ciudad, para llevar esa salvación, que sabemos que es un regalo. Esa es la gracia, un regalo inmerecido. Usted y yo muchas veces recibimos regalos y no los merecemos a veces. Cristo nos dio un regalo que no merecíamos, la salvación. Y esa salvación vino
por el sacrificio que Cristo hizo. En esa cruz del Calvario derramó su sangre. Ese fue un sacrificio que Él hizo, porque así se hacía en aquel tiempo. Los sacerdotes hacían sacrificios, sacrificando animales, para poder tapar nada más el pecado del mundo. Nunca lo quitaron. Hasta que vino Cristo, y Él sí, dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo. Sí, amén. Él sí pudo quitarlo. Pero el montón de sacerdotes que dice Hebreos capítulo 10, que hacían sacrificio año tras año, pero nunca pudieron quitar los pecados del mundo. Solo era una tapadera para cubrirlos y el siguiente año volver a taparlos, porque siempre seguíamos pecando, más o menos igual el pecado ahí estaba. Así que por eso es que Dios abre el corazón y nos da esa salvación si estamos atentos a lo que Él habla. Dice aquí que esta mujer sí estuvo atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Versículo 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo. Entonces, ¿cuándo es que dice que la familia le rogó diciendo? Esta mujer recibió a Cristo, después siguió el proceso, fue y bautizada quizás por Pablo o por los auxiliares. Y ahora viene y los obliga, dice ahí, ¿verdad?, a que se queden ahí. Pero antes le dice, si confirmándole, dice, el regalo que dicen que ustedes traían, si es cierto que Dios ha hablado a mi vida. Eso es lo que dice ahí, veamos. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Entonces, ¿qué decía? Ella tenía un poco de duda. Pero ahora confírmenme ustedes. Quizás esas dudas estén en algunos de nosotros. Confirmemos si es cierto que Dios quiere hablar o que Dios quiere obrar. Hagamos esto. Entonces dice que rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, si realmente había sido llamada, entrar, dice, en mi casa y posar. Ahí está la sugerencia que ella hizo. Ahí está clamándoles a ellos, si es cierto que Dios ha hablado y ustedes han traído la salvación, ahora quédense en mi casa. Y ahora, ¿por qué decía ella, quédense en mi casa? Porque en otros días, cuando no era día de reposo, las sinagogas estaban cerradas, las iglesias estaban cerradas. Ahora, ¿qué es lo que quería ella? Bendición en su casa. ¿Por qué? Porque iba a hospedar a los siervos de Dios. Ellos iban a llegar y se iban a quedar en esa casa y ellos no se negaron. Ahí dice, si habéis juzgado, dice, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, quedarse allí. ¿Por qué? Porque sabía que ellos no tenían casa, que ellos no podían regresar a casa. Ellos andaban de ciudad en ciudad. Y si las sinagogas no estaban abiertas, ellos seguían predicando. Y por eso dice allí, y nos obligó a quedarnos. Ahí está. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron. Muchas veces nos ruegan a nosotros, no, siga o venga otro día. Y ya ni vamos. Pero la palabra tiene que seguirse expandiendo. Y ese es el plan de Dios. Que el Evangelio siga creciendo para que muchos de los que no han conocido a Cristo, cuando venga Cristo, no se queden, sino que se vayan con Él. Esa era la misión del apóstol Pablo, de predicar el Evangelio, que el Evangelio se expandiera, y por eso es que llegaba a estos lugares más lejanos de esos continentes. ¿Hasta qué ciudad la pueden enviar a usted o a mí y no queremos ir? Quizás a México, o quizás allá donde está la guerra. Y no queremos ir, ¿no? Porque hay guerra. Y los hombres están muriendo porque tienen que agarrar armas, hasta los niños. No quisiéramos ir. Pero ¿y qué tal si Dios nos manda, si el Espíritu Santo nos escoge a ir a ese lugar? Y cuando el Espíritu Santo nos escoge, nos va a respaldar. Porque cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia mente, Dios no nos va a respaldar. Porque nosotros nos equivocamos, pero cuando Él nos manda y nosotros obedecemos, Él sí nos respalda. Por eso es que usted y yo debemos de confiar y consultar al Espíritu Santo de Dios. Si lo que estamos haciendo es de su agrado. Si es que Él nos quiere respaldar con lo que hagamos. Confiemos en Él, que
Si ponemos nuestra confianza en Él, Él siempre seguirá respaldando. Sí, amén. ¿Por qué? Porque no nos deja solos. Porque Él es grande en misericordia. Y siempre tiene ese amor para cada uno de aquellos que le siguen. Por eso es que su palabra dice que el que está en su mano nadie lo arrebata, porque Él ya lo tiene ahí. Y usted y yo estamos en las manos de Dios. Amén. Entonces, ¿quién dice que el enemigo nos puede arrebatar de su mano? Solo Dios nos puede permitir. El enemigo no va a hacer nada si Dios no le permite. Por eso es que nosotros debemos de trabajar en eso, en esas áreas de nuestra vida donde nosotros somos débiles. ¿Quién sabe cuál es el área de cada uno de nosotros, de nuestra vida, que aún necesita un cambio? Puede ser su corazón, su mente. Hay lugares o esos pensamientos que Dios todavía no ha obrado en nuestra vida para quitar. Y por eso es que muchas veces no tenemos paz. Pero los que realmente estamos convencidos en lo que hemos creído, Dios nos pone esa paz en el corazón. ¿Por qué? Para demostrar el poder de Él. Eso es lo que Jesús siempre ha querido demostrar, el poder que Él tiene, para que el mundo le crea a Él. Que no le ande creyendo a nadie más, que no le ande creyendo a los brujos, a los adivinos. Porque están saliendo varios, ¿verdad? Por ahí salen los hermanos que curan. En la radio oí los anuncios. Los hermanos que curan, les traigan sus necesidades. Vaya, imagínense ellos pidiéndole a usted que lleve sus necesidades y usted no las quiere llevar delante de Dios, cuando Dios es más poderoso que todo eso. Sí, amén. Gloria a Dios. Y creemos en otro que creemos que tiene poder, pero que es en la aflicción, en la debilidad de nuestra carne, de que quizás ahí me ayuden, dicen. Y se va. Le van a ayudar a bajarle la bolsa, a llevárselo para el infierno. Pero Dios, al contrario, Dios en su inmenso amor y misericordia nos quiere llevar a su trono, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Al Dios. cielo. Así que usted y yo confiemos en Dios, porque Dios nunca le va a hacer un mal a usted ni a mí. ¿Por qué? Porque Él hace lo bueno. ¿Por qué? Porque nos ama. Y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, ¿verdad? Ni el mundo no quiere que se pierda. Si el más vil pecador, el más vil asesino, el más vil secuestrador, incluso Vladimir Putin, el presidente de Rusia que está atacando a Ucrania, si se arrepintiera, no perdona. Hay misericordia de parte de Dios en este tiempo. Cuando el tiempo de la gracia se acabe, ahí sí ya no. Y aunque haya derramado un montón de muertos, pero Dios lo perdona. Entonces no hay nada imposible, ni hay un límite para que Dios perdone. Dios es eterno. Él lo puede perdonar todos. Manda por partes y le dice, por 10 muertos no lo perdono. Contaba el hermano Toby de que un coronel se arrepintió. Pero antes sí que le dijo, mira, yo he matado como 100. ¿Crees que hay perdón para mí? Sí, hombre, venite y arrepentir y Dios te perdona. Y eso es cierto. No pueden ser 100, pueden ser 1000, pero Dios lo perdona si hay un verdadero arrepentimiento. Y de eso es lo que hablamos. De eso es lo que la palabra habla, que hay perdón para todo. Amén. Por eso dice la alabanza aquella, en el río del Calvario. ¿Hay qué es? ¿Ah? En el río del Calvario hay limpieza para mí, o para ti, dice. Entonces, Él nos puede limpiar, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace, limpiarnos. Porque nosotros estamos o estábamos podridos. Por eso dice otra alabanza, una llaga podrida. Era yo. Pero Dios nos quitó esa llaga y nos hizo hombres de valor, hombres que le amáramos, que le adoráramos. Y eso es lo que quiere del mundo, que usted y yo amemos a nuestro Dios de todo corazón, que no le fallemos. Pero siempre fallamos, ¿verdad? En su infinita misericordia todavía nos permite estar buscando
A pesar de que le fallemos, a pesar de que pequemos, porque muchas veces ponemos de pretexto de que somos débiles en la carne. Pero no debe de ser un pretexto conociendo que Cristo ya nos perdonó y seguir cayendo en lo mismo. No puede ser. Es como que no hayamos oído. Entonces, Dios nos ama, hermano. Busquémoslo de todo corazón porque Él tiene perdón para todo. Muchas veces dicen algunos, no, yo ya estoy condenado. Hasta algunos borrachitos dicen así, ¿verdad? Pero verdad que en la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Dice así o no dice así? Me dicen a mí a veces. Así dice, le digo. Pero ¿y qué no se va a repetir? Claro, ahorita si sigue así y viene Cristo, se lo lleva para el infierno. Pero si usted se arrepiente, hay perdón. Si usted deja de ser ese borracho, ya no es que ya no va a decir ese versículo para usted, sino que Dios tiene perdón para todo. Entonces es el momento de poder predicar la palabra, que es lo que hacía el apóstol Pablo, seguir predicando el evangelio. No había ciudad donde no predicar. Dijimos que él dejaba establecidas misiones o obras o casas de oración, como se le llama. ¿Para qué? Para que allí se siguieran congregando. Y mandaba supervisores, dejaba diáconos ahí. Pero con el tiempo dice que él volvía a supervisar y volvía a regresar para ver cómo iba la obra, cómo estaban los hermanos. Si habían menos o habían más. Pero a veces hay menos. A veces Dios obra. Dios es el que hace la obra, no es el hombre. Muchas veces como pastores o como predicadores quisiéramos ver lleno todo la iglesia. Pero como no es del hombre, sino de Dios. Porque como Dios da según la capacidad que tenemos para administrar. Porque entre más hay, o más personas, o más almas hay más problemas. Si con unos 3 hay problemas, y no digamos con 50 o con 100, ¿cómo lo controlamos? No podemos, sino que solo Dios puede. El hombre no. El hombre tiene límites, falla. Pero usted y yo debemos de buscar a Dios primero. Eso es lo que dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. No es que yo quiera todo y todo me va a venir de un solo. No es así. Así es que, hermanos, la palabra ya está. Vamos a seguir estudiando el próximo acerca de cómo Dios sigue obrando, ¿verdad? Porque Dios va a seguir obrando. Dios no ha terminado su tiempo de gracia. Así es que la gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y le damos gracias por ese privilegio que nos da, Señor. A pesar de que somos pecadores, Señor, usted tiene misericordia con nosotros. Ayúdenos, Señor, a esforzarnos, a apartarnos del pecado, Señor. Porque eso es lo que hacía el apóstol Pablo, Señor. Llevar ese mensaje de salvación, esa esperanza. Llevar esa palabra, Señor, porque Él sabía y Él escribió allá en Romanos capítulo 10, que su palabra no regresa vacía. Por eso, Señor, ayúdanos a poder tener esa capacidad de poder predicar ese evangelio en cualquier lado donde estemos. Que sea usted el que haga la obra, Señor, y no el hombre. Bendiga de cada uno, Señor, de los que aquí estamos presentes esta noche. Que sea usted, Señor, hablando a su vida, a su mente, a su corazón. Cada vez, Señor, que se predique esa palabra, Señor, que usted abra esos oídos como lo abrió los de la hermana Lidia, Señor, en este pasaje bíblico. Ayúdelo, Señor. No podemos solos. Muchas veces, Señor, nosotros tenemos cerrado ese corazón y no dejamos entrar su palabra. Obra, bendito Dios, en cada uno de aquellos que estuvieron atentos, Señor. Y a los que no estuvieron, Señor, abra ese corazón, Señor, para que sea usted el que haga esa obra. Ayuda a mis hermanos que están en necesidad, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan sanidad, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en sus manos, Señor, para que sea usted el que obre, porque usted conoce las necesidades de cada uno, Señor. Por eso le damos gracias, Señor, y le pido que bendiga este pueblo,
Que bendiga a los que oyeron a través de las redes y los que están a través de este sonido, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora oramos por aquellos que nunca le han conocido. Aquellos que quizás han oído esa palabra, Señor, y nunca le han recibido como su Salvador personal. Sean amigos a través de las redes, a través de este sonido. Sea usted, Señor, tocando esa mente y esos corazones, para que un día, Señor, le puedan conocer y le reciban como su Salvador personal. Si hay algún amigo que nunca ha recibido a Cristo, Dios ha tocado su corazón esta noche, usted puede abrir su corazón a Cristo para tener esa esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Ayuda a aquellos que no le conocen, Señor, quizás en este pasaje, a colonias vecinas, Señor, o en el mundo entero. Ayuda a aquellos hermanos, Señor, que están en esa guerra, Señor. Que sea usted obrando, Señor, haciendo la obra. Sin olvidar, Señor, que es su plan, es su venida, Señor. Usted conoce, Señor, cómo tiene su tiempo, bendito Dios. Por eso, Señor, le damos gracias y ahora los amigos que nunca han recibido a Cristo, hoy pueden recibirle como su Salvador personal, repitiendo esta oración de fe después de mí, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,